Crónicas del Scoutismo. Episodio 1. La noche que nació el movimiento Scout. Todo comenzó con una idea. Una idea que terminaría cambiando la vida de millones de jóvenes en todo el mundo. Pero lo que tienes que saber es que la idea que estaba en la mente de Baden-Powell lo materializó en un experimento. Quiero que recuerdes este año. 1907, fecha exacta. Del 1 al 8 de agosto de 1907, ¿en qué país? ¿En Inglaterra? ¿Y en qué lugar? En una pequeña isla, la isla de Bronsey. Baden-Powell eligió ese lugar porque estaba alejada de la rutina y del ruido de la ciudad, un lugar perfecto para lo que él tenía planeado. Algo completamente distinto estaba a punto de suceder. El mar golpeaba suavemente la costa, el viento recorría los árboles y el silencio envolvía el lugar. No había aulas, no había reglas estrictas, no había estructuras tradicionales. Solo naturaleza y una oportunidad. En medio de ese escenario, un grupo de 20 muchachos entre 11 a 18 años de edad se reunía por primera vez. No se conocían entre sí. Venían de diferentes entornos, diferentes realidades, incluso de distintas clases sociales, algo que en aquella época era muy poco común. Hijos de familias acomodadas compartían espacio con chicos de orígenes más humildes. Y, sin saberlo, estaban formando parte de algo que marcaría la historia. Aquí recordamos la cuarta ley Scout. El Scout es amigo de todos y hermano de todo Scout, sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social. Detrás de todo esto estaba Robert Stephenson Smith Baden-Powell, más conocido como BP o Baden-Powell, un militar británico que había vivido experiencias intensas en distintas partes del mundo. Pero lo que realmente lo diferenciaba no era su rango, sino su forma de observar. Durante sus años en el ejército, había notado algo que otros pasaban por alto. Cuando a los jóvenes se les daba responsabilidad real, respondían de una manera sorprendente. No solo cumplían, crecían. Esa idea empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si en lugar de imponer disciplina desde arriba, se les daba a los chicos la oportunidad de aprender por sí mismos? ¿Y si en lugar de controlarlos constantemente, se confiaba en ellos? ¿Y si el aprendizaje no ocurría en un aula, sino en la naturaleza? Así nació lo que muchos considerarían un simple campamento, a lo que se le llamó el primer campamento Scout, pero que en realidad en ese momento era un experimento. Eligió un lugar especial, la isla de Bronsey. Un entorno natural, aislado, perfecto para observar sin interferencias. Pero lo más interesante no fue el lugar, fue el grupo. Baden-Powell decidió reunir a chicos que normalmente nunca habrían compartido nada. Y eso, en sí mismo, ya era revolucionario. Cuando cayó la noche, el fuego comenzó a arder. Las llamas iluminaban los rostros de los chicos, mientras el bosque permanecía en silencio y el mar se escuchaba a lo lejos. Todo era nuevo, todo era incierto. No sabían exactamente qué esperar, pero algo estaba cambiando. No había gritos, no había castigos, no había una autoridad imponiéndose a cada momento. Había algo diferente, confianza. Baden-Powell no los trataba como soldados ni como alumnos, los trataba como personas capaces. En lugar de organizar el grupo de forma tradicional, los dividió en pequeños equipos, patrullas. Cada una tenía su propio líder, elegido entre los mismos chicos. De repente, ya no eran solo participantes, eran responsables. Tenían que tomar decisiones, organizarse, resolver problemas. Y ahí ocurrió algo inesperado. Los chicos comenzaron a cambiar. No porque alguien los obligara, sino porque querían hacerlo bien. Porque sentían que lo que hacían importaba. Aprendían a través de la experiencia, construían, exploraban, observaban, se equivocaban y volvían a intentar. Por primera vez, no estaban obedeciendo órdenes sin pensar. Estaban aprendiendo por sí mismos. Ese fue el verdadero descubrimiento. Lo que parecía un simple campamento era, en realidad, el inicio de una nueva forma de educación. Una forma basada en la acción, en la confianza, en el liderazgo juvenil y en el contacto directo con la naturaleza. Pero hay algo que pocos conocen. Ese campamento no fue perfecto. No estaba completamente planificado. Baden-Powell no tenía todas las respuestas. Estaba probando, observando, ajustando sobre la marcha.
Muchas de las ideas que hoy conocemos como el método Scout nacieron ahí mismas, en tiempo real, gracias a lo que funcionaba y también a lo que no. Y quizás eso fue lo que lo hizo tan poderoso. Porque no era teoría. Era experiencia real. Esa noche, en esa isla, no solo se encendió un fuego, se encendió una idea. Una idea que cruzaría fronteras, culturas y generaciones. Una idea que llegaría a millones de jóvenes en todo el mundo. Pero esta historia no empezó ahí. No empezó en una isla. Empezó mucho antes. Empezó con un niño que no encajaba. Si llevas la pañoleta Scout y alguna vez hiciste tu promesa, estas crónicas son para ti. No olvides suscribirte y de realizar una buena acción todos los días. Nos vemos en el siguiente episodio. Porque esta historia recién comienza, siempre listos.